La noche anterior al peor día de su vida, Mariana apenas pudo dormir. Se quedó viendo el techo de su pequeña habitación, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Como madre soltera, cada día era una batalla, pero jamás imaginó que la siguiente jornada marcaría el inicio de una pesadilla o de un giro inesperado en su destino. Su hijo, Samuel, dormía plácidamente a su lado, ajena a las preocupaciones de su madre. Ella suspiró, acariciándole el cabello con ternura. Todo estará bien, se dijo a sí misma, sin saber que en menos de 24 horas su vida cambiaría para siempre. Al amanecer, Mariana se apresuró a preparar a Samuel para la escuela y salió corriendo a su trabajo en Elegance Corp, una empresa de diseño de interiores donde había trabajado durante 5 años. Durante todo ese tiempo, había soportado largas jornadas, clientes difíciles y un jefe déspota que jamás valoró su esfuerzo. Sin embargo, aquel día la atmósfera en la oficina era extraña. Sus compañeros la evitaban, susurraban entre ellos, y su mejor amiga, Sofía, apenas pudo sostenerle la mirada. Algo iba mal. Su corazón latía con fuerza cuando el asistente del director la llamó a la oficina principal. Mariana entró a la lujosa sala de reuniones con un nudo en el estómago. El director, un hombre de traje impecable y expresión fría, la observó con indiferencia antes de soltar las palabras que la destrozaron. Mariana, la empresa ha tomado la difícil decisión de prescindir de tus servicios. Estás despedida. El mundo pareció detenerse. Su mente se nubló, su respiración se volvió errática y un frío helado recorrió su cuerpo. ¿Por qué? Logró preguntar con la voz entrecortada. Es una reestructuración, respondió el director sin siquiera mirarla a los ojos. Pero Mariana supo la verdad. Ella era madre soltera, no podía quedarse hasta tarde como otros empleados, y eso la hacía prescindible a los ojos de la empresa. Intentó mantenerse firme, pero la impotencia la consumía. Se levantó con dignidad, tomó sus cosas y salió de la oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía devastada. En el camino a casa, las lágrimas resbalaron por su rostro. ¿Cómo le diría a Samuel que ya no tenía trabajo? ¿Cómo pagaría el alquiler, la escuela, la comida? La desesperación la envolvió como una tormenta oscura. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz firme pero amable habló al otro lado de la línea. Señora Mariana, mi nombre es Alejandro Montalvo, accionista mayoritario de Elegance Corp. Necesito hablar con usted de inmediato. Su corazón dio un vuelco. Sin saber qué esperar, aceptó la reunión y acudió a la dirección indicada. Al llegar, encontró a Alejandro, un hombre de mirada inteligente y una presencia imponente, quien la recibió con una sonrisa enigmática. Mariana, sé lo que ocurrió ayer, y créame, estoy furioso. La decisión de despedirla fue un error garrafal. Quiero corregirlo, pero no de la manera que imagina. Mariana lo miró con incredulidad, mientras Alejandro le entregaba un documento. Quiero que acepte esta oferta. Ser la nueva directora de Elegance Corp. El aire se volvió pesado. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Directora? ¿Ella? El destino acababa de darle la oportunidad de tomar el control de su vida de una manera que jamás imaginó. Pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Por qué Alejandro le hacía esta oferta? ¿Qué había detrás de esta repentina oportunidad? Y lo más importante, ¿estaba lista para asumir este desafío? Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero esta vez no por miedo, sino por la adrenalina de un nuevo comienzo. Lo que no sabía era que este solo era el inicio de una historia que la pondría a prueba en formas que nunca imaginó. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Mariana cruzó las puertas de Elegance Corp. Una vez más, pero esta vez no como empleada despedida, sino como la nueva directora. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Los empleados la miraban con asombro, algunos con recelo y otros con genuina curiosidad. Nadie entendía cómo la mujer que apenas ayer había sido echada sin miramientos ahora se encontraba en la cima de la empresa. Alejandro la condujo a su nueva oficina, un espacio amplio y elegante con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Mariana se sintió abrumada, pero Alejandro la tranquilizó con un tono firme y seguro. Confío en ti, Mariana. Sé que tienes la capacidad para liderar esta empresa y demostrarles a todos que cometieron un grave error al subestimarte. Apenas tomó asiento en su nueva silla ejecutiva, Mariana se dio cuenta de que su primera gran prueba estaba a punto de comenzar. Un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. Sofía, su mejor amiga y excompañera de trabajo, entró con una expresión de asombro y alivio. «No puedo creerlo. ¿Cómo pasó esto?», preguntó, sentándose frente a ella. Mariana le contó todo lo sucedido con Alejandro y cómo él había intervenido para que la empresa reconociera su valor. Pero no todos compartían la felicidad de Sofía. En los pasillos, algunos empleados murmuraban en voz baja. Especialmente uno, Carlos, el subdirector, un hombre ambicioso que había estado esperando su promoción y que ahora veía a Mariana como una amenaza. Con una sonrisa fingida, entró en su oficina. «Felicitaciones, Mariana. Espero que estés lista para este desafío. No será fácil, pero supongo que Alejandro sabe lo que hace». Su tono llevaba un filo oculto, una advertencia disfrazada de cortesía. Mariana sabía que el camino por delante no sería sencillo. Tendría que demostrar que merecía estar ahí, que su ascenso no era un simple capricho del destino. Y,
Sobre todo, tendría que enfrentarse a aquellos que harían todo lo posible por verla fracasar. Apenas pasaron unas horas desde que Mariana asumió su nuevo cargo cuando comenzaron los primeros desafíos. Sabía que no todos estarían felices con su ascenso, pero no imaginó que la resistencia sería tan inmediata y feroz. En la sala de juntas, frente a un grupo de ejecutivos que la miraban con escepticismo, sintió la carga de las expectativas sobre sus hombros. Seamos sinceros, Mariana, comenzó Carlos con una sonrisa fría. Tu llegada a esta oficina fue inusual. Algunos aquí nos preguntamos si realmente tienes lo necesario para liderar esta empresa. Un murmullo recorrió la sala. Mariana respiró hondo. Sabía que Carlos había estado esperando la promoción y que haría todo lo posible por desacreditarla. Con firmeza, se puso de pie y deslizó sobre la mesa un informe detallado con las pérdidas recientes de la empresa. Aquí están los números. Las ventas han caído un 15% en los últimos 3 meses. La estrategia actual no funciona y necesitamos hacer cambios. He trabajado en esta empresa lo suficiente como para conocer sus fallas desde adentro, y sé exactamente qué hacer para corregirlas. El silencio se hizo en la sala. Carlos entrecerró los ojos, notando que Mariana no era tan fácil de intimidar como pensaba, pero no se rendiría tan fácilmente. Interesante, dijo, cruzando los brazos. Pero eso no significa que los empleados te respeten. Después de todo, hasta ayer eras una más en el equipo, y hoy vienes a dar órdenes. Mariana sonrió con confianza. No necesito que me respeten de inmediato. El respeto se gana con resultados. Y te aseguro que los verán muy pronto. Sin embargo, las cosas no serían tan simples. Más tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió un mensaje anónimo en su escritorio. No perteneces aquí. Vuelve a donde perteneces antes de que sea demasiado tarde. Su corazón se aceleró. Sabía que habría resistencia, pero no esperaba amenazas. ¿Quién podría haber dejado esa nota? ¿Carlos? ¿Alguien más en la empresa? En lugar de amedrentarse, Mariana sintió que una nueva determinación crecía dentro de ella. No iba a dejar que el miedo la dominara. Si querían hacerla renunciar, tendrían que hacer algo más que palabras escritas en un papel. Esa misma noche, se quedó trabajando hasta tarde, repasando informes y diseñando estrategias. Sabía que solo tenía una oportunidad para demostrar su valía, pero lo que no sabía era que alguien más la estaba vigilando. Desde las sombras de un rincón de la oficina, unos ojos la observaban en silencio, esperando el momento perfecto para actuar. La noche había caído sobre la ciudad cuando Mariana finalmente se permitió un respiro. Su nueva oficina estaba iluminada solo por la tenue luz de su lámpara de escritorio. A su alrededor, los papeles estaban desparramados, informes detallados con números alarmantes, proyecciones de ventas en picada y contratos sin renovar. Sabía que tenía que cambiar muchas cosas si quería que la empresa sobreviviera, y si quería sobrevivir ella misma en ese ambiente hostil. La nota anónima aún descansaba en la esquina de su escritorio. No podía dejar de mirarla. No perteneces aquí. Vuelve a donde perteneces antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras se repetían en su mente una y otra vez. Decidida a no dejarse intimidar, Mariana abrió su laptop y comenzó a revisar los correos de la empresa. Fue entonces cuando notó algo extraño, un acceso no autorizado al sistema de contabilidad de la compañía. Alguien había ingresado a los archivos financieros justo después de su despido, y luego nuevamente esa misma noche. Frunció el ceño. ¿Quién estaba husmeando? Se levantó de su silla, caminando de un lado a otro. La empresa tenía más problemas de los que imaginaba. Alejandro había sido claro en su confianza hacia ella, pero ¿qué pasaría si no lograba obtener resultados? ¿Qué pasaría si sus enemigos dentro de la empresa lograban sacarla antes de que pudiera hacer cambios significativos? Decidió que tenía que enfrentarlo directamente. Tomó su celular y marcó a Alejandro. Mariana, ¿todo bien? Preguntó él al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo. Encontré algo raro en los archivos financieros. Alguien ha estado accediendo sin autorización. Hubo un breve silencio antes de que Alejandro respondiera con un tono más serio. Nos vemos en mi oficina mañana temprano. No le digas a nadie más sobre esto. Mariana colgó y miró el reloj. Casi la medianoche. Se masajeó las sienes, cansada pero aún alerta. Se puso de pie para apagar la luz y dirigirse a casa, pero justo cuando tomó su bolso, un ruido en el pasillo la hizo detenerse en seco. Alguien estaba ahí. Contuvo la respiración, escuchando atentamente. Pasos suaves, sigilosos, como si alguien intentara no ser descubierto. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería alguien de personal de limpieza? ¿O acaso, alguien que no quería ser visto? Tomó su teléfono con fuerza y salió lentamente de su oficina. Miró a ambos lados del pasillo, pero estaba vacío. Se dijo a sí misma que tal vez solo había sido su imaginación, pero entonces lo vio, una sombra moviéndose rápidamente al final del pasillo. ¿Hola? Preguntó en voz alta, intentando sonar firme. Silencio. Con cada paso que daba hacia adelante, la sensación de peligro aumentaba. Cuando llegó al final del pasillo, miró hacia la escalera de emergencia y vio la puerta cerrándose lentamente, como si alguien hubiera salido apresurado. Decidió que no iba a seguirlo. No en ese momento. En cambio, tomó una foto rápida de la puerta con su teléfono y se apresuró a salir del edificio. Al día siguiente,
Llegó temprano a la oficina de Alejandro, con los documentos en mano y una creciente inquietud en su pecho. Él la recibió con una mirada seria. Dime exactamente qué encontraste. Mariana le mostró los registros de acceso y la evidencia de que alguien estaba manipulando los archivos financieros. Alejandro frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Esto no es un simple error, dijo en voz baja. Alguien está robando dinero de la empresa. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tienes idea de quién podría ser? Alejandro se quedó en silencio un momento antes de responder. Hay varias personas que podrían estar involucradas, pero tengo mis sospechas. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Carlos entró sin tocar, con su típica actitud desafiante. Vaya, vaya, veo que hay reuniones exclusivas en la empresa ahora, dijo con una sonrisa sarcástica. ¿De qué hablamos? Mariana sintió una punzada de desconfianza. ¿Sería posible que Carlos estuviera involucrado en lo que fuera que estaba ocurriendo? Alejandro no mostró ninguna emoción en su rostro. Hablamos de la estrategia de recuperación de la empresa, respondió con calma. Algo en lo que deberías estar más interesado. Carlos. Carlos soltó una risa baja. Oh, no te preocupes. Estoy muy interesado. Después de todo, queremos asegurarnos de que nuestra querida nueva jefa no arruine todo, ¿verdad? Su mirada se posó en Mariana por unos segundos más de lo necesario, como si estuviera midiendo su reacción. Luego, sin más, se dio media vuelta y salió de la oficina. Mariana soltó un suspiro y miró a Alejandro. Él lo sabe, dijo en voz baja. Lo sospecha, corrigió Alejandro. Pero no tiene pruebas. Y nosotros tampoco, todavía. Mariana sintió que la situación se volvía más peligrosa con cada minuto que pasaba. Sabía que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado cuando aceptó el cargo. Pero si había algo que tenía claro, era que no iba a retroceder. La sensación de peligro que había invadido a Mariana en los últimos días no la abandonaba. Desde que descubrió el acceso sospechoso a los archivos financieros de la empresa, cada mirada, cada palabra y cada silencio dentro de la oficina parecían tener un doble significado. Sabía que Carlos no era el único que la quería fuera. Había algo más oscuro sucediendo, y si no actuaba con rapidez, sería ella quien terminaría siendo una víctima más de la corrupción que devoraba la empresa desde dentro. La mañana después de su reunión con Alejandro, Mariana decidió que ya no podía quedarse solo con sospechas. Necesitaba pruebas. Así que, en lugar de seguir su rutina habitual, cambió su estrategia. Evitó su oficina y en su lugar se dirigió directamente al departamento de contabilidad. Al entrar, los empleados apenas le dedicaron una mirada antes de volver a sus escritorios. Había tensión en el aire. No era bien recibida, lo sabía, pero eso no la detendría. Buenos días. Necesito acceso a los últimos estados financieros y registros de transacciones de la empresa de los últimos 6 meses, dijo con voz firme. Una de las contadoras, una mujer de cabello recogido y expresión seria, la miró por encima de sus gafas. Eso normalmente debe ser autorizado por la dirección financiera. Soy la dirección financiera ahora, respondió Mariana sin titubear. ¿Algún problema? La mujer vaciló, pero finalmente abrió su computadora y comenzó a teclear. Aquí están, pero necesitará una clave de acceso. Mariana frunció el ceño. ¿Clave de acceso? Sí. El sistema ha sido actualizado recientemente. Solo ciertos ejecutivos tienen autorización para ingresar. Mariana sintió como la frustración crecía en su interior. Alejandro no le había mencionado esto. ¿Quién más tenía acceso? ¿Quién tiene esas claves? La contadora dudó por un momento antes de responder. El director financiero anterior las tenía. Y, Carlos. El nombre cayó como una piedra en su estómago. ¿Carlos? La contadora asintió. Él fue quien aprobó la actualización del sistema antes de que usted llegara. Mariana apretó los labios. Carlos estaba un paso adelante. Si quería descubrir lo que estaba pasando, tendría que ser más astuta. Gracias, dijo con frialdad y se retiró. De regreso en su oficina, intentó contactar a Alejandro, pero su asistente le dijo que estaba en reuniones externas. No podía perder más tiempo. Si no podía acceder digitalmente a los archivos, tal vez podría encontrar algo físico. Tomó aire profundamente y decidió hacer algo arriesgado, entrar a la oficina de Carlos cuando no estuviera. Esperó hasta el mediodía, cuando Carlos dejó la empresa para almorzar en su restaurante favorito. Sabía que siempre tomaba al menos 1 hora y media. Era su oportunidad. Con el corazón latiéndole con fuerza, caminó con paso firme hasta la oficina de Carlos y empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. Entró y cerró la puerta detrás de ella. El despacho era amplio, con estanterías llenas de documentos y un escritorio de madera oscura impecablemente organizado. Se apresuró a revisar los cajones, buscando cualquier archivo físico que pudiera darle pistas. Después de varios minutos de búsqueda frenética, encontró una carpeta con documentos que parecían demasiado importantes para ser ignorados. Eran registros de transferencias de dinero a cuentas desconocidas, pagos inexplicables y firmas que no reconocía. Pero lo más impactante fue encontrar un contrato oculto entre los papeles. Era un documento firmado por Carlos y por Alejandro. El mundo de Mariana se tambaleó. Alejandro estaba involucrado. Sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Había confiado en la persona equivocada? ¿Alejandro estaba jugando un doble papel todo este tiempo?
Antes de que pudiera analizarlo más, escuchó un ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de entrar. Sin pensarlo dos veces, Mariana tomó fotos rápidas de los documentos con su teléfono y los devolvió a su lugar. Apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una estantería cuando la puerta se abrió lentamente. Carlos entró, con el ceño fruncido, como si supiera que algo estaba fuera de lugar. Se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando a su alrededor. Mariana contuvo la respiración, rogando que no se diera cuenta de su presencia. Finalmente, Carlos sacudió la cabeza y murmuró algo en voz baja antes de salir nuevamente y cerrar la puerta. Mariana esperó unos segundos más antes de salir de su escondite y escabullirse fuera de la oficina lo más rápido que pudo. De regreso en su oficina, se dejó caer en su silla, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Alejandro y Carlos, ¿qué estaban planeando? Sacó su teléfono y miró las fotos de los documentos. Sabía que tenía que confrontar a Alejandro, pero también sabía que si lo hacía sin un plan, podría ponerse en grave peligro. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Si quería sobrevivir en este juego de poder, tenía que ser más inteligente que sus enemigos. Y sobre todo, tenía que descubrir la verdad, antes de que ellos descubrieran lo que ella sabía. Mariana apenas pudo dormir esa noche. Las imágenes de los documentos que había encontrado en la oficina de Carlos no dejaban de dar vueltas en su cabeza. ¿Cómo era posible que Alejandro estuviera involucrado? Todo este tiempo había creído que él estaba de su lado, que era un aliado en esta lucha contra la corrupción dentro de la empresa. Pero si su firma estaba en ese contrato, significaba que había estado mintiendo desde el principio. El aire en su departamento se sentía denso, sofocante. Sentada en la mesa del comedor, con el teléfono en la mano y los documentos fotografiados en la pantalla, se preguntaba qué debía hacer. Denunciar a Carlos era una cosa, pero enfrentarse a Alejandro era un juego mucho más peligroso. Tomó aire profundamente. Necesitaba pruebas más sólidas. El plan. Por la mañana, en lugar de ir directamente a la oficina, Mariana decidió tomar un desvío. Se dirigió a un café tranquilo donde pudiera pensar con claridad. Desde su mesa junto a la ventana, revisó nuevamente las fotos de los documentos. Las transferencias de dinero eran demasiado grandes como para hacer movimientos normales de la empresa. Eran millones desviados a cuentas sin registro oficial. Pero había algo más. Entre las páginas encontró una serie de correos impresos, en los que se mencionaban reuniones secretas. En ellos, Carlos y Alejandro hablaban en clave sobre ajustes financieros y nuevas oportunidades de expansión. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía confiar en Alejandro. Tenía que actuar sola. El enfrentamiento. De regreso a la empresa, Mariana no se dirigió directamente a su oficina. En su lugar, se dirigió a la sala de juntas privada, una habitación que rara vez se usaba y donde podía tener una conversación sin interrupciones. Marcó el número de Alejandro. Mariana, qué sorpresa, dijo con su tono habitual de confianza. ¿Todo bien? Necesito hablar contigo. Ahora. Hubo un breve silencio. ¿Tan urgente es? Sí. Sala de juntas privada. En 5 minutos. Colgó antes de que pudiera responder. El corazón le latía con fuerza cuando lo vio entrar en la sala minutos después. Alejandro cerró la puerta tras de sí y se cruzó de brazos, mirándola con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿De qué se trata esto? Mariana deslizó su teléfono sobre la mesa, con la pantalla encendida, mostrando las fotos de los documentos. Alejandro las miró, y su expresión cambió. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz bajó un tono, dejando entrever una amenaza apenas velada. Eso no importa, respondió Mariana con firmeza. Quiero la verdad. Ahora. Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello. Mariana, hay cosas que no entiendes. Entonces explícamelas. Él se quedó en silencio por unos segundos. Finalmente, se sentó frente a ella y la miró a los ojos. Carlos ha estado desviando dinero durante años. Eso ya lo sabes. Pero lo que no sabes es que hay alguien más detrás de todo esto. Mariana sintió que la habitación se hacía más pequeña. ¿Quién? Alejandro se inclinó hacia ella y bajó la voz. El dueño de la empresa. Mariana sintió que se le helaba la sangre. No, eso no puede ser. Es la verdad. Carlos no es más que una marioneta. Él se beneficia, sí, pero las órdenes vienen de más arriba. Alejandro dudó por un momento. Yo intenté detenerlo, pero cuando descubrí lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Me dieron 2 opciones, formar parte de esto o ser eliminado. Mariana tragó saliva. ¿Y elegiste formar parte de esto? Alejandro desvió la mirada. Intenté protegerme, pero nunca he tocado un centavo de ese dinero. Mariana lo miró con incredulidad. ¿Y espera se te crea? Alejandro la miró con una expresión que no había visto en él antes. No tienes que creerme. Pero si sigues investigando, van a ir por ti. Mariana sintió que la habitación se volvía fría. ¿Estás diciendo que estoy en peligro? Alejandro se inclinó más hacia ella. Mariana, ya saben lo que estás haciendo. Carlos sospecha de ti. Si sigues por ese camino, no solo perderás tu trabajo. Esto es más grande de lo que crees. Mariana se quedó sin palabras. La decisión final. Salió de la sala de juntas con las piernas temblando. Por primera vez en su vida, no estaba segura de qué hacer. Si Alejandro decía la verdad, entonces enfrentarse a la corrupción de la empresa no era solo una cuestión laboral.
Era un juego de poder donde su vida podía estar en riesgo. Pero si se quedaba callada, significaba que permitiría que todo continuara. Y eso era algo que no podía aceptar. Fue entonces cuando tomó su decisión. Esa misma noche, Mariana contactó a un periodista de renombre. Le envió todos los documentos, todas las pruebas. Al día siguiente, la noticia explotó en todos los medios. Escándalo corporativo. Red de corrupción en una de las empresas más grandes del país expuesta. La empresa se sumió en el caos. Carlos fue despedido y arrestado. Investigaciones fueron abiertas. Y Mariana fue llamada a la oficina del dueño. El hombre que, según Alejandro, estaba detrás de todo. Con el corazón latiéndole con fuerza, entró en la lujosa oficina, preparada para lo peor. El dueño, un hombre de mirada calculadora y gesto impenetrable, la observó en silencio por un largo minuto antes de hablar. Debo admitir que me ha sorprendido, Mariana. No muchos se atreven a hacer lo que hiciste. Ella no respondió. El hombre apoyó las manos en el escritorio y la miró fijamente. Pero ahora hay un problema. Mariana sintió como se le secaba la garganta. ¿Problema? El hombre sonrió. La empresa necesita a alguien con tu nivel de determinación. Alguien que no tenga miedo de hacer lo correcto, pero que también sepa moverse con inteligencia en este mundo. Mariana parpadeó. ¿Qué está diciendo? El hombre se recostó en su silla. Te ofrezco el puesto de directora general. El silencio en la habitación fue absoluto. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está ofreciendo el control de la empresa? El hombre sonrió levemente. Te estoy ofreciendo la oportunidad de cambiar las cosas desde adentro. La pregunta es, ¿lo tomarás? Mariana se quedó en silencio. Sabía que esta era su oportunidad. No solo para limpiar el nombre de la empresa, sino para demostrarle a todos que no necesitaba de nadie para llegar hasta arriba. Inspiró profundamente y tomó su decisión.